Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy, como todos los lunes, vamos a conversar con John de la Vega. Él es abogado de inmigración. Bienvenido, John, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo has estado, Colina? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Bienvenido a Contrapoder 3.0. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Todo bien, gracias a Dios. Yo digo como todos los lunes y falta un lunes sí, un lunes no. O sea, ya eso no tiene sentido, John, que yo siga diciendo eso. No, mentira, es que ha estado muy ocupado. Hay bullying de parte de Esteban Hernández, ¿ven? ¿Qué es esto? Ha estado muy ocupado y por eso no nos ha podido acompañar todos los lunes. Pero igual, siempre un placer tenerlo acá y justamente para conversar del tema migratorio, John, ¿qué hay de nuevo en esta materia que, bueno, es tan importante para los migrantes, valga la redundancia? Ciertamente, Esteban, y como ya sabes, estas últimas 3-4 semanas han sido bastante, ¿cómo se podría decir? Que ajetreadas sería en español, han sido bastante movidas y me ha costado un poco poder estar aquí todas las semanas, pero bueno, intentamos siempre estar los lunes para hablar un poco acerca de lo último en tema migratorio. Y quería hablar el día de hoy acerca de todo lo que tiene que ver con esas políticas de la administración del presidente Biden, la cual estuvieron criticándole al expresidente Donald Trump y las siguen llevando a cabo, las cuales no se escucha ni en los medios de comunicación más grandes aquí en los Estados Unidos, ni en las redes sociales, pero ciertamente está ocurriendo en estos momentos. Una de las críticas más fuertes que tenía el presidente Biden cuando era candidato era el tema del título 42 en temas migratorios, el cual el presidente Donald Trump estaba utilizándolo para expulsar a inmigrantes que intentaban pedir asilo en la frontera debido a la seguridad, debido a las razones públicas, a cuestiones de public health, que sería de salud pública debido a la pandemia. Y ciertamente el expresidente Donald Trump expulsó a miles de personas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el presidente Biden y su administración sigue expulsando a decenas de miles de personas todos los meses, utilizando el mismo título 42 para hacer esto. Como ya saben, y se convirtió en un tema muy famoso hace un par de semanas atrás, fue que consiguieron a decenas de venezolanos que habían sido expulsados bajo el título 42, donde el presidente Biden utilizó esta regla para expulsarlos. Así que te das cuenta un poco acerca de la hipocresía de esta administración hoy en día en materias migratorias. El otro tema que estamos viendo es el tema del permiso de trabajo basado en una solicitud de asilo. Como ya saben, y se convirtió en un tema muy famoso, fue que bajo la administración del expresidente Donald Trump se convirtió, en vez de ser 150 días para poder enviar tu solicitud de permiso de trabajo, se convirtió en un año. ¿Y qué está ocurriendo en estos momentos? Siguen utilizando la misma directiva y las mismas leyes para seguir haciendo más difícil el proceso de un permiso de trabajo para todas esas personas que se encuentran en un asilo en proceso. Como ya sabes, hay decenas de miles de venezolanos hoy en día pidiendo asilo en los Estados Unidos y siguen esperando para poder tener esa oportunidad de sacar un permiso de trabajo, pero te das cuenta, Esteban y Colina se dan cuenta de que esta administración, aunque tú veas que hayan hablado mucho acerca de que iban a dejar de seguir esas políticas de la administración del expresidente Donald Trump, seguimos viendo, estos fueron nada más 2 ejemplos para que las personas sepan lo que ocurre, porque de verdad que es muy lamentable. Sí, bueno, es muy lamentable que eso esté ocurriendo. De todas maneras, habría que esperar a ver si eso puede modificar un poco, porque entiendo que estos son los primeros días y muchos funcionarios de la administración pasada todavía se encuentran allí. Muchos funcionarios dentro del Servicio de Inmigración, aun cuando el secretario Mayorkas fue ya aprobado por el Senado y ya se encuentra en ejercicio, pues cambiar todo el esquema de los directores regionales o de los que son los directores por cada estado, pues no es tan inminente como uno cree, pero sí, obviamente están pasando cosas que no deberían ocurrir, sobre todo porque hubo una promesa que iban a cambiar radicalmente y eso no ha ocurrido. Ahora bien, eso del permiso de trabajo ¿es para quién? Para los que están aplicando por primera vez, porque hay otras personas que han aplicado y le ha llegado en menos de 3 meses. Eso es para los que aplican por primera vez al permiso de trabajo. Ciertamente, Colina, sí, a las personas que aplican para el permiso de trabajo basado en un asilo en proceso.
Como ya sabes, en el pasado eran 150 días y la administración del expresidente Donald Trump, como que intentando de que no tantas personas solicitaran asilo en los Estados Unidos, decidió hacerlo en vez de 150 días, un año. ¿Y qué ocurrió? Esta administración sigue llevando a cabo las mismas directrices, así que me parece algo muy lamentable, como te dije. Si tu argumento es que ahora el presidente vaya a culpar a los que es culpa de Trump, de que no, eso no existe así. El liderazgo tiene que asumir su responsabilidad y tiene que seguir con las promesas que desde el principio estaban diciendo que iban a llevar a cabo. No, te lo digo por experiencia, porque por ejemplo cuando Trump ganó, ¿no?, se esperaba que las políticas migratorias fueran mucho más fuertes en el primer año y no lo pudo hacer. Y no lo pudo hacer simplemente porque no pudo remover a todos los funcionarios que venían de la administración pasada. Las medidas de Trump comenzaron a ser efectivas realmente a partir de año y medio después que asumió su presidencia, asumió la presidencia de la Casa Blanca, porque fue cuando pudo cambiar la mayoría de los funcionarios. Entonces ya en el segundo año se comenzó a ver con mucho más fortaleza lo que él había prometido en materia migratoria, y en el tercero fue donde pudo marcar a profundidad. Eso es parte de la burocracia de los Estados Unidos, y te lo digo porque lo he vivido en carne propia. Vamos a ver qué pasa. Obviamente habrá que hacer lo necesario, porque obviamente si dijeron que no iba a ocurrir de esa forma, pues no debe ocurrir. O sea, debe cambiar, porque si no, ¿qué sentido tiene criticar algo para seguir haciendo exactamente igual? Ahora bien, ¿tú has tenido conocimiento de cómo están aplicando el DED? Si lo aplicaron alguna vez o lo dejaron dormir en el sueño de los inmortales, que fue la orden que firmó Trump. No, ciertamente la administración del presidente Biden dio sus directrices y le está dejando que las personas soliciten un permiso de trabajo basado en el DED. Sin embargo, yo pienso personalmente de que el próximo año, en julio, cuando se acabe ya esos 18 meses iniciales del DED, no creo que vaya a ser renovado, porque ya como el Servicio de Inmigración otorgó la protección del TPS a los venezolanos, no creo que vayan a seguir con el tema del DED. Veremos qué ocurre, pero yo creo que será nada más el TPS la protección que tendrán los venezolanos después de julio del 2021. John, el estado de la Florida está prácticamente ya funcionando con total normalidad, ¿no? Con el tema de la pandemia sabemos que hubo varios sectores que dejaron de funcionar con normalidad justamente. En el tema específico de las cortes migratorias, ¿ya están también funcionando al 100% o todavía siguen con porcentajes limitados, con capacidad limitada de personas dentro de las cortes? Claro, sí, y cabe destacar de que las cortes de inmigración son cortes federales, así que ellos siguen mucho todo lo que tenga que ver con las reglas federales. Sin embargo, claro, todo varía, depende de en qué ciudad se encuentra la corte, depende de también qué reglas están siguiendo en ese momento locales. Pero sí, estamos viendo todavía que en la Corte de Inmigración de Miami, un ejemplo, de verdad que está, como te dije, está colapsada y en estos momentos no están llevando a cabo muchas audiencias. Para mí, basado en mi experiencia personal, creo que están llevando probablemente un 20-30% de capacidad, y esto va a seguir entonces atrasando los procesos de asilo en corte o cualquier otro tipo de alivio migratorio en la corte. Hay personas que han reagendado la audiencia preliminar y la han puesto para el 2024. Así que te puedes imaginar, estamos viendo hasta 3 años para que la persona pueda ver al juez por primera vez. Entonces, imagínate, creo que va a seguir así. Hay que tener paciencia, ¿no?, para poder terminar su proceso migratorio. Ahora bien, John, se ha conocido que entre poca gente que está entrando por la frontera, en la crisis esta fronteriza, hay muchos venezolanos. Y cuando entran por la frontera, los detienen, como tiene que detenerlos, porque así lo dice la ley, y lo llevan a centros migratorios. De acuerdo a tu conocimiento, a tu experticia, si has conocido algunos casos, ¿qué tiempo están allí hasta que los dejen en libertad? De verdad que la regla ha sido inconsistente, Colina. Hemos visto desde días. He escuchado casos, la otra vez hablé con una persona que estuvo, creo que fueron 3 días en un centro de detención, hasta personas que llevan meses ya, 3-4 meses esperando algún tipo de audiencia con un juez de inmigración. Te lo digo, ha sido sumamente inconsistente. Como ya saben, con el expresidente Donald Trump veíamos más consistencia en el sentido de que la detención era más, había un porcentaje más alto de que la persona iba a quedar detenida. En cambio, en estos momentos hemos visto como 3 días, como 4 meses, de verdad que ha sido muy variado. Fluctúa. Depende del centro de detención. Una pregunta con respecto a ese tema, John, la ley, o sea, en el escrito, ¿qué establece, cuando a ti te detienen, qué tiempo establece máximo que te pueden dejar detenido? Si es que establece algo. Bueno, es que todo depende. Si la persona pasa el primer filtro en la frontera, que sería la entrevista de miedo creíble, si pide asilo en la frontera y llega a ser aprobada la entrevista de miedo creíble, en ese momento va a tener la oportunidad de poder ir al frente de un juez y poder exponer su caso. ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno, cuando llegas por la frontera, te da la oportunidad de pedir un parol para poder salir.
El parol usualmente el gobierno pide cierta cantidad de dinero para poder salir y pagar ese parol. Hemos visto hasta $25,000 que cuesta para poder salir. Sería como una fianza correcto. el parol. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas personas que no pueden pagar eso o si no le niegan el parol y tienen que quedarse adentro luchando su caso de asilo al frente de un juez de inmigración. Entonces eso varía bastante, Esteban. Lo que sabemos es que después de 6 meses de haber estado en detención, digamos que tienes una orden de deportación final, a los 6 meses de tener esa orden de deportación final, muchas veces se intenta con el oficial, con el funcionario de inmigración, que la persona pueda entonces se pueda predeterminar su detención para ver si puede salir. Con los venezolanos ha sido razonable en esa parte. Ya, Interesante. ¿Tienes algún...? Sí, bueno, lo otro que te iba a preguntar, John, es si con esto del TPS hay la probabilidad de que nieguen más casos de asilo para que la gente se coja directamente al TPS. ¿Me puedes repetir la pregunta, Colina? Disculpa. Que si con esto del TPS hay la posibilidad de que nieguen los casos de asilo, o sea, nieguen los jueces para que los venezolanos se acojan solamente al TPS. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hemos visto que la Fiscalía, por lo menos en un caso que ganamos en la Corte de Inmigración de Orlando, el fiscal trató de explicar de cómo no había una conexión entre la persecución que ocurrió y una opinión política. Y el fiscal, básicamente, el entendimiento de él era que, bueno, que para eso está el TPS, para proteger a personas de que no les ha pasado por cuestiones políticas. Y eso es un malentendido que existe hoy en día en la Corte, y por eso que necesita un abogado de inmigración para que pueda explicar de manera concreta, con muchos detalles, tanto el juez de inmigración como el fiscal, de lo que está ocurriendo hoy en día y por qué fue por opinión política la persecución que sufrió la persona. Pero son casos completamente paralelos, Colina. El TPS es algo, el asilo es algo. Esperemos de que no sea utilizado como que, bueno, ya puedo negar más venezolanos porque ahora pueden quedarse con el TPS. No sería algo correcto. Muy importante eso de asistir, sobre todo a la corte, ¿no? Con un abogado de inmigración, porque a veces te lanzan, fíjate, ese tipo de cosas, y si no sabes cómo defenderte, bueno, te terminan fregando por una cosa que no tiene sentido realmente. John, para entrar un poco en materia, bueno, local y también de Venezuela, porque John también es venezolano, ¿no? No sé si habrás visto las declaraciones del senador de acá del estado de la Florida, Marco Rubio, que está diciendo que él rechaza estos intentos de diálogo que han habido por parte de los políticos de Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Tú qué piensas de estas declaraciones? ¿Y tú qué piensas, además, de que en Venezuela se sigue insistiendo en el tema del diálogo? Bueno, yo creo que el tema yo nunca he apoyado un diálogo en Venezuela debido a que no se puede dialogar con estos terroristas que son el régimen de Nicolás Maduro. De verdad que me parece algo muy lamentable. Sin embargo, yo me he dado cuenta que la oposición ha perdido tanto camino, ha perdido tanto espacio en Venezuela, que lamentablemente ni cuando tú ves por lo menos que llaman a una concentración, muy poquitas personas van, no tienen ese poder político basado en lo que vemos hoy en día. Y yo creo que es como que la última opción que ellos tienen. Me parece que no es algo popular con las personas, con los venezolanos, y yo creo que les va a salir muy mal la jugada. Bueno, y también, claro, también con por lo menos los senadores que han apoyado a Guaidó, el gobierno aquí en los Estados Unidos que lo ha apoyado, se ve terrible. No creo que sea una muy buena idea. Llama la atención porque uno de los artífices del apoyo a Juan Guaidó fue precisamente Marco Rubio. Marco Rubio, tanto Marco Rubio como Rick Scott, yo diría más Marco Rubio que Rick Scott, sí, fueron los que movieron toda la influencia entre el Partido Republicano y su cercanía con el presidente Donald Trump para que Juan Guaidó fuera no solo reconocido, sino obtener el apoyo que tuvo de no sé cuántos países y también todo lo que le ha dado a esta nación. Así que ya él marque un distanciamiento de una forma muy guabinosa, como es característico de Marco Rubio, pero básicamente dejó ver que dialogar o que entenderse con este gobierno o con este régimen de criminales pues no tiene ningún sentido, porque al final Maduro siempre lo ha utilizado y la revolución siempre lo ha utilizado para ganar tiempo, para hacer lo que les da la gana, y ya estamos viendo efectos de eso. Pero bueno, claro, vamos a ver qué sucede. Molina, también otra cosita que te quería decir era que cuando tenemos por lo menos, digamos que quieren convocar a elecciones, el registro electoral, viciado completamente, el CNE, corrupción pura, los colectivos afuera de los centros electorales robándose las papas. O sea, es una cosa que no tiene sentido ninguno. Nadie puede prometer de que van a ser unas elecciones limpias. De verdad que me parece un desastre, me parece de una burla al pueblo venezolano. Sin duda, y sería interesante preguntarle a Marco Rubio, al senador Scott, porque yo leí unas declaraciones de ellos hace como 20 días o 15 días que ellos estaban abogando y pidiéndole a la administración del presidente Joe Biden que enviara vacunas hacia Venezuela. Las envía hacia Venezuela, vacunas contra el coronavirus. ¿Y a quién se la van a dar? Eso tiene que ver con habría que preguntarle.
Colina, el proyecto ese de ley que ellos están también metiendo, el PAN, ¿esos son recursos para qué? No, esos son recursos que le quieren quitar a lo que congelen o que le han congelado eso es otra pregunta. a los corruptos y dárselos o dejarlos en un fondo. No dice quién se lo van a dar, sino dejarlos en un fondo. Pero en esa declaración específica ellos dijeron que ellos estaban pidiendo a esta administración que destinara un porcentaje de las vacunas para los venezolanos dentro del país. Ahora la gran pregunta que yo le haría a ambos senadores: ¿a quién le van a entregar la vacuna? De hecho, fracasó el intento ese de la tregua por la vida. Ya eso se Sí, bueno, lo que pasa es que la tregua por la vida es una cuestión de unos expresidentes con una comisión pero técnica. es lo que estos son dos senadores de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ellos pretendían, Colina? Bueno, obviamente, lo mismo, claro, pero que dos senadores lo pidan, que son de aquí por eso, y que tienen influencia en el Congreso. Ahora, la pregunta que yo les haría a ellos es: ¿hacen esa petición pensando en entregárselas a quién? ¿A quién? Y para que se las distribuya entre Venezuela, ¿con qué infraestructura? Es lo que me gustaría preguntarles, pero bueno, no es que tengamos un acceso muy directo a ellos en estos momentos. A ver si haces algo, John, para que hable con ellos. No, definitivamente. John, también hay un tema muy interesante que está digamos, tocando a los Estados Unidos por todo el tema de cómo los estados, justamente porque esto es Estados Unidos de América, ¿no? Es decir, hay autonomía todavía a nivel local. Los estados manejaron las pandemias de maneras muy distintas. Y bueno, los estados como Texas, por ejemplo, que tuvo una reapertura total hace 11 semanas, hoy no solamente es el lugar en cuestiones porcentuales, pues con la tasa más baja de contagios a nivel mundial, sino que además presentó 0 muertos. Y en el caso de la Florida, bueno, también hemos visto ciertos números positivos a pesar de no haber cerrado. ¿Cuál estrategia a ti te parece que ha sido correcta, John? ¿Y qué te parece justamente esta cifra, tomando en cuenta que, bueno, estas son las personas que de una u otra manera decidieron no cerrar la economía y ahorita estamos viendo cifras que pienso que son bastante favorables? ¿Qué te parece a ti esto? Bueno, sí, estamos viendo que las estadísticas hablan más que cualquier tipo de noticia que quieras poner en la televisión hoy en día. Me parece que lo que han hecho los gobernadores, tanto en Texas como en la Florida, al principio, las primeras semanas de la pandemia, como todo, yo creo que estábamos muy escépticos en el tema de que ya habíamos visto tanto las noticias que estábamos un poco como, digamos, traumatizados de que, bueno, que cómo vas a reabrir el Estado. Pero nos hemos dado cuenta poco a poco de que esas encerronas básicamente no han ayudado en el tema de poder parar la pandemia. Y te has dado cuenta de eso con los estados de Texas y la Florida. Me parece excelente. De verdad, he conocido tantos casos de personas que han perdido sus negocios, sus vehículos, no han podido pagar sus tarjetas de crédito, las escuelas de los niños. Y de verdad que me parece esto que es una oportunidad muy excelente para que, pues, el sector privado pueda entonces volver a elevarse y entonces que las personas puedan hacer bien como estaban haciendo antes de la pandemia aquí en Estados Unidos. Sin embargo, si te digo algo, al principio, y esto ya es una opinión, y Colina sabe que, bueno, a mí me cae muy bien el gobernador de este estado, pero yo sí lo critiqué al principio porque, no por el tema de que dejara la economía abierta, sino porque acá no se prepararon ni siquiera con el tema de los test. O sea, me acuerdo que yo presenté síntomas y yo no me pude ir a hacer un test ni siquiera, porque estaba nada más para personas de tercera edad. Entonces, bueno, me parece que no se prepararon bien, pero que tomaron la rienda rápidamente y afortunadamente tuvo un desenlace bastante favorable para el Estado. Bueno, tuvo un manejo muy deficiente al principio, pero fue aprendiendo y ya ha tomado decisiones que son acordes a lo que la mayoría espera. Aunque todavía creo que le falta un poco, pero ha tomado decisiones que realmente son valorables, como por ejemplo, mira, vamos a abrir la economía, hay suficiente vacuna para todo el mundo, que no se vacune porque no le da la gana, o porque, bueno, no voy a decir que es tonto o idiota, porque bueno, no puedo decir eso, uno tiene que respetar la creencia de cada quien, pero bueno, el que se quiera contagiar se contagiará porque le da la gana. Aquí están las condiciones para que todo el mundo vuelva a operar y creo que en eso está correcto, aun cuando no soy muy fanático del gobernador de este estado. La verdad. ¿Polina lo ves presidencial entonces? No, yo no lo veo presidencial para nada. Ese es Esteban que tiene una fotografía de Ron DeSantis ahí en su cuarto, cuando se levanta es lo primero que ve y lo admira. Yo no lo admiro. Ojo, y no es como dicen algunos idiotas que ponen estupideces en la red, que yo soy demócrata. Yo no soy demócrata. Yo soy independiente y en todo caso sería republicano, porque estamos más cerca de los republicanos que de los demócratas. Pero la verdad es que este señor ha hecho una cantidad de cosas en materia de la licencia de conducir y ha utilizado la inmigración para arrinconar a un poco de gente aquí en el sur de la Florida, pues que a mí particularmente no me agradan porque yo soy inmigrante. Yo no soy como algunos que creen que nacieron aquí porque tienen ciudadanía o residencia. Yo no soy así, pues. Yo cuando veo eso me alarma y he tenido experiencias propias en las cuales me hace ver que algunas medidas pues no están tomadas de la forma adecuada, pero cuando hace cosas positivas como lo de abrir la economía, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Bueno, muchas gracias, John, de verdad, por habernos acompañado hoy en Contrapunto. Ya al presidente eres tú, ¿vale? Así que comienza a echarle pichón. Tienes el porte. Nos vemos dentro de 2 lunes, John.
Estamos hablando, gracias por todo. Mira, Esteban te está haciendo bullying, hermano. Necesitamos alguna acción, ¿oíste? No, aquí estará la próxima semana seguro. Bueno, perfecto. Bueno, el abogado John de la Vega, abogado de inmigración, venezolano-americano, especialista pues, en el tema migratorio, patrocinador de este espacio, y hablando un poco de cómo está la situación migratoria, tanto con el TPS como los asilos para los venezolanos, que como lo dijo, están ahí congelados, y también hablando un poco pues, sobre la postura de funcionarios de los Estados Unidos, en este caso el senador Marco Rubio, con respecto al diálogo y al acuerdo ese que ha planteado Juan Guaidó en Venezuela. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.